En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido hablando acerca de los antecedentes de la Eucaristía. Recuerden que en el libro del Éxodo, nuestro Dios le dio al pueblo de Israel el maná, que es el pan bajado del cielo. Luego los discípulos le piden a nuestro Señor Jesucristo que le enseñen a orar. Y nuestro Señor Jesús les dice, oren de la siguiente manera: danos el pan nuestro de cada día. La semana pasada revisamos el capítulo número 6 del Evangelio de San Juan, el capítulo que habla de que Jesús es el pan de vida. Y es bueno recordar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en relación al capítulo de San Juan. En su artículo 1336 del Catecismo nos dice: el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión que los escandalizó. Y dice, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y eso lo leímos en el capítulo 660, porque Jesús está ofreciendo su propia carne y su propia sangre. Entonces, la Eucaristía y la cruz son piedras de tropiezo, son las piedras en la cual los judíos tropezaron. Entonces, en ese mismo misterio, y no cesa de ser ocasión para la división, porque nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Esa pregunta del Señor Jesús resuena a través de todos los tiempos y las edades de nuestra historia, como una invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabra de vida eterna, como nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 68. Entonces, nuestro Señor escogió el tiempo de Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, para dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. La institución de la Eucaristía es reseñada en los tres evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de San Lucas. Pero quiero hoy que reflexionemos acerca del Evangelio de San Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Marcos habla desde el principio de los que hemos estado hablando en las últimas semanas, en la anticipación acerca de su entrega como cuerpo, en su cuerpo y su sangre en las especies eucarísticas que son el pan y el vino. Entonces leemos, la última cena de nuestro Señor Jesucristo que narra San Marcos comienza de la siguiente manera. El primer día de la fiesta que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? ¿Recuerdan la cena de Pascua, la cena en la cual nuestro Dios le dio al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero o un cabrito y que su sangre fuera derramada en los dinteles de la puerta? Bueno, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere celebrar, la Pascua, pero Él va a ser el cordero que va a ser inmolado después. Y continuamos. Entonces Jesús, mirando a sus dos discípulos, y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entren y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Al igual que el pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Entonces, continuamos. Él les mostrará el piso superior, una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, encontraron en la ciudad las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban en la cena comiendo les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Esto sucede aún porque mucha gente niega la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Mucha gente no cree en la Eucaristía
Por lo tanto, los Judas continúan, no solamente en la última cena, sino en todos los días hasta el presente tiempo. Pero ellos continúan. Ellos dijeron, ellos se entristecieron mucho al oírle y preguntaron uno a otro, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, será mucho mejor para él no haber nacido. Nuestro Señor Jesucristo ese día sabe que él va a ser entregado para ser crucificado. Él es el Cordero que va a ser crucificado e inmolado por nuestros pecados, por nuestra salvación. Él es entonces la Pascua, del cual él hace referencia, pero que los discípulos no entendieron. Y continuamos. Durante la comida, Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y luego de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, este es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar del zumo de las cepas hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo es que Él se entrega a sí mismo, Él se entrega a Él mismo en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad en la Eucaristía por cada uno de nosotros. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él está presente en cada momento en la cual la acción de gracias que ejecuta el sacerdote en su nombre se hace presente a través del Espíritu Santo en las especies de cuerpo y sangre. Y debemos recordar lo que también recordamos en el Éxodo. Moisés tomó la mitad de la sangre y le echó en vasijas. Con la otra mitad hizo rociar el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Entonces, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, dice Moisés, conforme a todos estos compromisos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la nueva arca de la alianza que se renueva cada domingo cuando nosotros vamos a misa, cuando el sacerdote, haciendo las acciones para la consagración de ese pan y ese vino en su cuerpo y su sangre, toma, lo da gracias a Dios, lo parte y lo reparte entre la comunidad. Ahí en ese momento nuestro Señor Jesucristo nos unimos a Él en comunión. Él es la nueva alianza que es recordada en cada uno de los domingos. La Eucaristía no es más que la alianza que nuestro Señor Jesucristo nos hace con cada uno de nosotros y que recordamos todos los domingos, recordando a su vez su pasión, su vida, su pasión, su muerte, pero lo más importante, su resurrección. Él está presente en las especies del pan y la sangre, en los cuerpos eucarísticos. Él es no solamente el hombre, es también Dios. Por lo tanto, cuando comemos su cuerpo y su sangre, tomamos también su alma y su divinidad, presente completamente en las especies eucarísticas. La próxima semana vamos a ver un poco acerca de cómo la Eucaristía, cómo ese sacrificio sacramental se convierte en una acción de gracias, es un memorial y es la real y viva presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Hoy celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y Él lo dice claramente, que vayamos, seamos discípulos,
bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todo lo que les ha enseñado, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.